Vamos a estar viendo un tema muy importante para la química general, que son las fuerzas intermoleculares y estados líquidos y sólidos. En este primer video vamos a estar viendo las fuerzas intermoleculares. Este es un apunte que lo saqué de la facultad, la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional de la Facultad Regional Mendoza. Así que bueno, vamos a estar trabajando con ese apunte. Ellos en que se han basado en la bibliografía principal, que es el libro del Witten, el capítulo 13, y ahí tienen las páginas, el Brown, que es química y la ciencia central, y por ahí también yo les recomiendo que también pueden utilizar el libro del Chan. Ese también está bastante bueno y son bibliografías recomendadas. Entonces, bueno, habría que ver un poco, acá les han puesto los temas a desarrollar, que básicamente van a ser la descripción cinética molecular del líquido y sólido, atracciones moleculares y cambio de estado, fuerzas intermoleculares, propiedades generales de los líquidos, viscosidad, tensión superficial, presión de vapor, punto de ebullición, curvas de calentamiento y enfriamiento y cambio de estado, diagrama de fase y estado sólido. Si bien estos son todos los temas de la unidad, en este primer video nosotros nos vamos a centrar más que nada en fuerzas intermoleculares y atracciones moleculares. Entonces vamos a estar viendo esto: propiedades de descripciones cinéticas molecular de gases, líquidos y sólidos. Esto ya en videos anteriores lo hemos visto, que son las diferentes descripciones que puede tener una sustancia gaseosa, líquida o sólida. También hay que pensarlo en algún caso bastante particular. Pensemos, por ejemplo, en un vapor de agua, en un agua líquida o un agua congelada. Podemos pensar en eso. Entonces, si nosotros estamos trabajando con una sustancia sólida, va a tener una forma definida. Por ejemplo, un cubito de hielo es una forma definida, es sólido. Podemos pensar también, si quieren, en una piedra también es sólida, tiene una forma definida, casi incompresible. Esos generalmente no son compresibles en su totalidad, ya que en sí ya están muy compactos, entonces no tiene tanto desarrollo para comprimirse, pero hay algunos casos donde sí pueden comprimirse un poco. Alta densidad, y sí, porque son sólidos, no son fluidos, y eso es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Cuando uno llama a algo que es un fluido, significa que esa sustancia puede ser gaseosa o puede ser líquida, cualquiera de esas dos opciones tenemos. Por eso, si se fijan en las opciones, acá tienen que dice fluido y acá también dice fluido, porque básicamente tenemos eso. Después, en los sólidos se dice se difunden muy lentamente. Esos se difunden, piénsenlo, por ejemplo, si nosotros un sólido lo ponemos en un recipiente, ese sólido va a quedar abajo y no se va a estar moviendo. Si nosotros un poco lo quisiéramos mover, bueno, sí se estaría moviendo a la misma velocidad que la movemos, pero no es lo mismo como si fuera un estado gaseoso, donde sí se va a difundir en su totalidad. Se difunden con rapidez los estados gaseosos. Y se difunden, bueno, en este entonces se difunden muy lentamente. Ordenamiento determinados de partículas únicamente vibratorias, partículas muy cercanas entre sí. Si su movimiento es vibratorio, van a estar las partículas compactas en una forma cristalina y van a estar vibrando. Mientras que en un estado gaseoso van a estar en contacto-movimiento. ¿Por qué? Porque tienen mucha fuerza de repulsión. Y en un estado líquido, las moléculas van a tener una fuerza de repulsión y una fuerza de atracción semejante. Por lo tanto, va a tener un movimiento, pero no tanto. Ni tan poco como el sólido, ni tan mucho, diríamos, como el estado gaseoso. Y el estado gaseoso, lo otro es que sí son comprimibles. Y eso, pensemos, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una garrafa de gas. Bueno, esa garrafa, a lo que nosotros le inyectamos, que va a ser butano, metano, lo que inyectamos ahí va a estar en forma comprimida. Es un líquido comprimido como nosotros lo ubicamos, pero general, ¿qué son esos? Son gases, pero al comprimirlo, bueno, pasan a estado líquido. Eso ya es otra cosa que lo vamos a ver al final de la unidad, pero está bueno por ahí ver ese tipo de ejemplos y ver dónde todo esto se puede aplicar, porque todo lo que estamos viendo es aplicable.
Y después lo otro, por ejemplo, los gases tienen una baja densidad comparado con el sólido que decíamos que tiene una alta densidad y el líquido también, porque hay líquidos que son muy densos también. Algunos, algunos líquidos tipo especie de grasas líquidas son bastante espesas. Entonces, bueno, aceites más que nada sería. Después, descripción cinética molecular líquida y sólida. ¿Qué es lo que tenemos? A un sólido, si nosotros lo calentamos, pasa a un estado líquido. Por ejemplo, un cubito de hielo, nosotros lo empezamos a calentar y se vuelve líquido, se empieza a derretir. Y un calentamiento, disminución de la presión, se vuelve un estado gaseoso. ¿Qué pasa si yo empiezo con un estado gaseoso y lo enfrío o incremento la presión? Lo vuelvo líquido. Eso es lo que digo que pasa por ahí con las garrafas. Nosotros tenemos un gas que es el butano o el metano. Agarramos, lo comprimimos y se vuelve líquido. Y si a eso los enfriamos, se va a volver sólido. Obviamente que hay que ver a qué temperatura, qué presión y todo, qué es lo que vamos a ver con los diagramas al final de la unidad. Pero está bueno saber el concepto de qué va a pasar si yo lo caliento, si yo lo enfrío, si aumento la presión, si disminuyo la presión y qué estados nos vamos a estar moviendo. Después tenemos el otro que nos dice atracción intermolecular y estado de agregación. Básicamente nos está diciendo de qué es lo que pasa cuando yo cambio la temperatura, cuando yo cambio la presión. Vamos a ver que el estado de agregación depende de gran medida del equilibrio entre la energía cinética de las partículas y la energía de atracción. La energía cinética es la del movimiento, la energía de atracción es... Si tiene mucha atracción es un estado sólido, si tiene poca atracción puede ser un estado líquido, si es semejante a una energía de repulsión, y si tiene mucha energía de repulsión es un estado gaseoso. Entonces ahí hay que ver el estado de agregación, básicamente sólido, líquido, gaseoso. También lo que antes yo le decía en una de las unidades anteriores es que hay que tener en cuenta que nosotros siempre estamos trabajando con 3 estados de agregación. La realidad es que existe un cuarto estado que es el estado plasma. Generalmente ninguna bibliografía antigua aparece porque es algo que se ha encontrado relativamente hace poco. No se ve tan normal en la naturaleza, pero por ejemplo, ¿dónde se podría encontrar? En los rayos. En los rayos van a tener ese estado plasma. ¿Qué podemos ver? Después se pueden averiguar más cosas, pero bueno, por lo menos que nosotros veamos que son los clásicos, sólido, líquido, gaseoso, está perfecto. Después el otro punto nos dice que en el punto de ebullición se debe suministrar suficiente energía para superar las fuerzas de atracción entre las moléculas antes de que entren en la fase de vapor. Y el punto de ebullición de una sustancia releva la magnitud de las fuerzas intermoleculares que actúan entre las moléculas. El punto de ebullición y el punto de fusión para una sustancia es sumamente importante porque nos va a definir en qué momento y además cómo nos vamos a estar moviendo. No es lo mismo que a temperatura ambiente sea líquido, sea gas o sea sólido. ¿Por qué? Porque estamos en química. Hay que pensarlo también si nosotros tuviéramos que hacer el experimento en un laboratorio. No es lo mismo que tengamos un ácido sulfúrico líquido a que tengamos un ácido sulfúrico gaseoso. Entonces hay que siempre tener en cuenta eso. O que tengamos vapores de esa sustancia. Entonces, gases a temperatura ambiente nos van a dar fuerzas de atracción débiles. Eso es también muy importante reconocer eso. Bien, y acá es cuando empezamos a ver qué tipo de enlaces nosotros podemos tener y empezar a clasificarlos. Nosotros vamos a poder dividir el tipo de enlace que tiene como enlace covalente o enlace iónico. La realidad es que también existe otra tercera categoría que es un enlace metálico. Pero bueno, eso lo vamos a ver enseguida con algunas cositas que tengamos. Pero si ustedes quieren hacer un esquema más amplio, más completo, deberían agregar una tercera, acá, por ejemplo, que sea uno metálico. Eso es bastante importante, que sea uno metálico. Entonces el enlace puede ser covalente, que van a ser las moléculas interacción dipolo-dipolo, interacción enlace puente de hidrógeno o fuerzas de dispersión, que son las moléculas no polares. Bien,
Ahora hay que pensar en algo, hay que pensar en una nueva terminología que es una molécula polar o una molécula no polar. Entonces hay que ver eso. Pero también está bueno para que ya lo tengamos en la mente estas clasificaciones. Dipolo-dipolo significa cuando las dos moléculas que están interaccionando son moléculas polares. Tenemos enlace puente de hidrógeno cuando tenemos alguna molécula con enlace de flúor hidrógeno, oxígeno hidrógeno, nitrógeno hidrógeno. Entonces ahí vamos a tener un enlace puente de hidrógeno, que generalmente, por ejemplo, el de agua con agua también es puente de hidrógeno. Fuerzas de dispersión son moléculas no polares, que generalmente esas van a ser las fuerzas de London, que también se les puede llamar así. Los enlaces iónicos son los más lindos de todos. Los enlaces iónicos son todas las sales, porque van a ser iones, van a fuerzas de atracción, ion-ion, muy fuertes, muy fuertes. ¿Qué quiere decir eso? Los enlaces iónicos, por ejemplo, puede ser el cloruro de sodio. ¿El cloruro de sodio con qué se forma? Con el sodio y con el cloruro. El sodio más 1 y el cloruro menos 1. Son dos iones en sí, un catión y un anión. Entonces, a nosotros al interaccionarlos vamos a formar una sal, y esa sal, si ustedes se fijan, los puntos de ebullición y fusión son bastante altos, más altos que el agua. Siempre nosotros tratamos de comparar todo con el agua, porque es la sustancia, una, más fácil que tenemos, y dos, que es la que nosotros siempre hacemos las disoluciones y todo. Entonces siempre comparamos la mayoría de las cosas con el agua. Bien, entonces veamos un poquito eso. Interacciones intermoleculares. Son sustancias moleculares sólidas, líquidas o gaseosas, donde nosotros vemos que las fuerzas de atracción pueden ser intramoleculares o intermoleculares. Ojo con eso, no son iguales. Porque si tenemos intramoleculares, tenemos enlace covalente. Son las fuerzas de atracción entre átomos en la molécula, que son bastante fuertes, y intermoleculares son las fuerzas de atracción entre moléculas y determinan el estado de agregación de la sustancia y son más débiles que las intramoleculares. Entonces ahí también ya vemos la clasificación de cuál es más fuerte y cuál es más débil, que hay que tenerlo en cuenta. Ya vamos a ver por qué. Entonces, miremos una interpretación acá. Nosotros acá tenemos una molécula de agua, porque fíjense el agua que es H2O, significa que tengo dos hidrógenos y un solo oxígeno. Acá tengo otra de agua, acá tengo otra de agua, otra de agua, otra de agua, y lo que estoy haciendo es interaccionando las moléculas de agua. O sea que ¿qué voy a tener? Agua. Pero obviamente que para formar agua tengo que tener varias moléculas de agua. Entonces ahí tenemos fuerzas intermoleculares. Y acá, con ellos, con el oxígeno-hidrógeno y oxígeno-hidrógeno, tenemos enlace covalente. Y hay que ver por qué. ¿Por qué tenemos fuerzas intermoleculares y son más fuertes? Porque recordemos que eran esa interacción que nosotros buscamos entre dos moléculas. No es lo mismo en la misma molécula. Entonces comparamos 40,7 kJ para evaporar un mol de agua y 930 kJ para romper todos los enlaces oxígeno-hidrógeno de un mol de agua. Y ahí tenemos los dos. Este es intermolecular y este es intramolecular. Entonces claramente es mucho mayor la intramolecular. A tenerlo en cuenta. Bien, entonces vamos a ver qué eran las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares pueden ser dipolo-dipolo. Estas van a ser cuando tengo dos moléculas polares. Fuerzas de dispersión de London, que ahí vamos a ver cuando tenemos moléculas no polares, pero también vamos a ver unas cositas más a tener en cuenta. Enlaces puente de hidrógeno, ya dijimos que tenían que tener esa correspondencia de oxígeno-hidrógeno, flúor-hidrógeno y así, también con nitrógeno. Y las dos primeras se llaman en un conjunto fuerzas de Van der Waals. Estas dos se llaman fuerzas de Van der Waals. A tenerlo en cuenta porque no les puede aparecer en alguna bibliografía y está bastante bueno ver por qué es así. Entonces veamos un poco las interacciones dipolo-dipolo. Son fuerzas de atracción entre moléculas polares, que era lo que yo les decía. Es decir, moléculas que tengan momento dipolar.
¿Qué significa que tengan momento dipolar? Que van a tener un vector resultante de cada momento dipolar de cada enlace. Ahí vamos a ver unos dibujos. A mayor momento dipolar, mayor interacción dipolo-dipolo. Ojo, hay que tener en cuenta eso. La parte positiva de un dipolo atrae a la parte negativa del dipolo próximo. Entonces, miren estos dibujos. Estas son atracciones dipolo-dipolo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos fijamos en la tabla periódica, hay que ver la electronegatividad que va a tener la sustancia. Si nosotros vemos que la sustancia se compone de dos elementos que tienen electronegatividad semejante, como es el flúor y el bromo, en este caso, vamos a ver que los dos son no metales y que están uno arriba del otro. Va a estar primero el flúor, después el bromo, en la tabla periódica, en las columnas. Entonces, nosotros vamos a tener un momento dipolar positivo y un momento dipolar negativo. Entonces, fíjense la flecha. Esa flecha está representando el momento dipolar. Significa que tiene una resultante de ese momento dipolar. ¿Qué quiere decir? Que tenga una resultante, que va a tener un momento dipolar diferente de cero. O sea que no va a ser cero. No es que los vectores se van a simplificar. No se simplifican. Por eso les digo, tienen un vector resultante de ese momento dipolar. Bien. ¿Cómo encuentro ese valor de momento dipolar o de lo que estábamos hablando acá, de la parte positiva de un dipolo? Lo encuentro en la tabla periódica porque tengo el valor ahí. Así que no se preocupen por eso. Dijimos que tenemos entonces origen, y qué pasa si ahora yo los estoy relacionando con más. Es una representación, la del medio me estoy refiriendo, estética de las interacciones dipolo-dipolo del fluoruro de bromo. Tenemos eso. Y después la siguiente, una representación esquemática de las interacciones dipolo-dipolo, pero del dioxígeno a azufre. Ese también va a ser una interacción dipolo-dipolo, porque el oxígeno y el azufre son, mejor dicho, son elementos no metálicos, por lo tanto están en la tabla periódica de este lado y tienen electronegatividad semejante. Entonces vamos a tener que son interacciones dipolo-dipolo. Bien, eso hay que tenerlo en cuenta. Después tenemos enlace por puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno es una interacción esquemática o semejante a un dipolo-dipolo entre átomos de hidrógeno de un enlace polar. Por ejemplo, nitrógeno-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno, flúor-hidrógeno. Todos los que tengan esa relación, entonces van a ser puente de hidrógeno. Y un átomo de oxígeno, nitrógeno, flúor en otra molécula. Entonces miren la interacción. Yo tengo acá oxígeno, acá tengo hidrógeno, tengo la relación. Acá tengo oxígeno, acá tengo hidrógeno, tengo la relación. ¿Cuál relación? Está de acá. Pero también yo puedo tener hidrógeno con flúor, entonces tengo la otra. O puedo tener alguna interacción, por ejemplo acá, hidrógeno, acá está nitrógeno, entonces tengo la otra interacción. Ahí tienen los tres casos que podríamos tener. Y esos son enlaces puente de hidrógeno. Si nosotros vemos la dificultad de romper un enlace que tenga esto, vamos a decir, bueno, en los enlaces covalentes, el que va a costar muchísimo más romper ese enlace, va a ser un enlace puente de hidrógeno, porque son los enlaces más fuertes en esta categoría. ¿Cuál sería el siguiente? Un dipolo-dipolo. Y ya después vamos a ver las otras, porque por ahí hay algunos esquemas que son bastante buenos. Entonces, ¿por qué esas interacciones puente de hidrógeno son las más difíciles de romper? Por la red cristalina que está formando. Entonces, el enlace de hidrógeno, por ejemplo, en el agua, forma esta red cristalina. Que si se fijan, tiene como forma de un benceno, muy parecido a un benceno. Y son bastante difíciles de romper esas interacciones. Entonces, por esa red cristalina tan compleja que está formando, para romper ese enlace voy a necesitar mucha energía. La pregunta del millón sería, ¿por qué quiero romper ese enlace? Bueno, ¿por qué quisiera romper ese enlace? Ese enlace se va a formar con una red cristalina, que es lo que le estoy diciendo, es un estado sólido.
Si ustedes a un estado sólido lo quieren fundir, necesitan aplicarle temperatura, necesitan decir, bueno, lo pongo en una hornalla, me fijo, lo pongo en un horno, en algún lugar donde tenga temperatura y quiera fundirlo. Pero al ser una red cristalina compleja, ustedes van a necesitar muchísimo más energía, lo que quiere decir que van a necesitar mayor temperatura. Y a eso que va en el punto de fusión. Y a la misma vez se correlaciona con el punto de ebullición. Entonces todo tiene que ver con todo en esto que estamos viendo. Entonces estos son los más difíciles de romper. Después vamos a ver esto, que es lo que yo les decía, la solidificación, moléculas de agua cambiando de líquido a sólido. Fíjense, el líquido tienen una red, que eso no se le llama red cristalina, pero tienen una red, una forma de organizarse las moléculas mucho más dispersas que en el estado sólido. El estado sólido es el estado de mayor organización de las moléculas. Obviamente que hay sustancias donde se pueden organizar mejores que otras, obvio, por su red cristalina y cómo se forman, pero la realidad que el estado sólido siempre va a ser la sustancia, o el estado de agregación, mejor dicho, porque no sería una sustancia, es la misma, el estado de agregación donde tiene mayor organización entre las moléculas. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuál sería la que tiene mayor desorganización? Y acá no aparece, pero sería el estado gaseoso. Esa va a ser el estado de agregación donde tiene mayor desorganización. Y ya cuando veamos entalpía, vamos a ver y analizar un poco eso, de por qué sucede eso. Bien, vamos a ver un poco lo de las fuerzas de dispersión de London, que era lo que nosotros hablábamos. Se produce entre moléculas no polares. Esto se le va a estar llamando dipolo inducido, dipolo inducido. Cuando nosotros decimos dipolo-dipolo, estamos diciendo que yo voy a interaccionar una molécula polar con otra molécula polar. Cuando digo dipolo inducido, voy a interaccionar una molécula no polar con otra molécula no polar. Y eso, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que son dipolo inducidos? Por la diferencia de electronegatividad que van a tener. La electronegatividad ustedes la pueden buscar en la tabla periódica, tienen los valores de electronegatividad y pueden hacer esa diferencia para ver si se comportan que tienen mucha diferencia de electronegatividad o tienen poca diferencia. Entonces veamos un poquito esto. Dice, son debidas a las variaciones temporales de densidad electrónica entre las moléculas y las moléculas que crean momentos dipolares temporales. Eso de momentos dipolares temporales es esto, de que se pueda separar en la misma molécula una parte negativa y una parte positiva y se pueda interaccionar. Entonces acá también a la hora de interaccionarla se va a separar por una negativa y una positiva. Entonces eso es lo que nos están diciendo. Se producen atracciones existentes entre las pequeñas dipolos instantáneos. Dipolos instantáneos lo que va a surgir acá, donde se va a separar en dos cargas, una positiva y una negativa en la misma molécula. En un instante se distorsiona la nube electrónica e incide en un dipolo instantáneo. Y eso es lo que nos va a generar un dipolo inducido, dipolo inducido. Bien. Entonces, ¿de qué depende la interacción de las fuerzas intermoleculares dipolo, dipolo inducido? Por ejemplo, depende de una propiedad de los átomos que es la polaridad. La polaridad es muy importante porque nos va a dar esa parte instantánea que vamos a poder relacionar. Y ojo con algo, miren acá la diferencia, para que no se vayan a confundir porque justamente aparecía mi foto ahí y no los dejaban ver. Acá dice dipolo inducido y dipolo inducido. Cuando dice dipolo inducido significa que es una molécula no polar. Cuando dice dipolo significa que es una molécula polar. Entonces, ¿qué pasa acá que dice dipolo, dipolo inducido? Significa que es una molécula polar con una molécula no polar. Entonces yo ahí ya veo esas dos diferencias. Entonces, esta propiedad mide la facilidad con la cual se puede distorsionar la nube electrónica. La nube electrónica son los electrones que nosotros vamos a tener recubierto o alrededor de nuestro núcleo. Esa sería la nube electrónica.
de una molécula no polar. Depende del tamaño y la forma de la molécula. ¿Cuánto más grande es una molécula? Cuando aumentamos los electrones. Y sí, a mayor número de electrones, la molécula es más grande por esa nube electrónica que lo va a hacer más grande. Y cuanto más grande es un átomo, más lejos están los electrones del núcleo. Y sí, obviamente, porque si nosotros tenemos una molécula pequeña, yo tengo el núcleo y tengo eso. Pero si tengo una molécula muy grande, tengo el núcleo y tengo eso. Entonces, la diferencia es bastante. Eso es lo que nos están refiriendo. Y son más difíciles de dispersar. Entonces miremos acá el metano, el etano, el propano y el butano. Fíjense que las moléculas son más grandes. ¿Por qué? Porque también tienen mayor cantidad de elementos en sí. Esto, el butano, va a tener un solo carbono. Los que están en gris casi negro son carbonos. El etano son 2 carbonos, el propano son 3 carbonos, el butano son 4 carbonos. Entonces obviamente las moléculas van a ser muy grandes y al aumentar la masa molar de los siguientes compuestos, que serían la masa molar, quiere decir que son los elementos que tienen multiplicado por la masa atómica. Entonces vamos a tener el peso molecular. Aumenta la temperatura de ebullición y al aumentar la temperatura de ebullición, entonces vamos a ver en qué estado van a estar. Fíjense algo interesante. Esto tiene un estado de ebullición de menos 161,5. Quiere decir que si nosotros nos vamos, que empezamos, porque hay que ver hacia dónde nos movemos, eso igual ya lo vamos a ver en la última parte del video. Pero tenemos que empezar a pensar en, si vemos la temperatura de ebullición y la temperatura de fusión, en qué estado va a estar. La temperatura de ebullición es un tránsito entre el estado sólido y el estado líquido. Entonces, si ese tránsito está a menos 161,5, quiere decir que a 25 grados va a tener que estar en un cierto estado. Me gustaría que pusieran en los comentarios en qué estado piensan que va a estar el metano, el etano, el propano y el butano. Con referencia a eso, traten de hacer justamente este cuadro que yo les quería hacer, este dibujo, donde tenemos las diferentes temperaturas. Acá podemos tener temperaturas y 25 grados. Y la relación es lo que dijimos. La temperatura de ebullición es lo que cambia de estado sólido a estado líquido. Entonces me gustaría que pongan en los comentarios qué piensan que va a estar, en qué estado va a estar en temperatura ambiente. Me gustaría poder leer eso, a ver cómo le va con esas relaciones, porque algunos son medios obvios, otros son más complicados de analizar. Entonces, polaridad y forma de la molécula. La forma de la molécula son las moléculas lineales que tienen más superficie de contacto entre ellas. Pero ¿qué pasa? La fórmula me lo va a dar dependiendo si la molécula es larga, si la molécula es más compacta y por lo tanto hay más interacciones entre los carbonos y cómo sería. Cuanto mayor sea la superficie de contacto, mayor será la polarizabilidad. Siempre lo digo mal, así que tengan cuidado con eso. Entonces fíjense acá abajo que también les aparece la temperatura de ebullición. Es muy importante. Porque si nosotros estamos viendo que las moléculas son más largas, miren que tienen un peso molecular semejante, son los mismos, solamente que uno se mencionan diferente, o sea, se nombran diferente porque la forma es diferente, por lo tanto no es la misma sustancia. Y miren qué pasa con la temperatura de ebullición. Si son más lineales, la temperatura de ebullición son más elevadas que si son más compactas. Entonces lo que estábamos diciendo, mayor sea la superficie de contacto, mayor será la polarizabilidad. Siempre lo digo mal. Y por lo tanto, la temperatura de ebullición. Entonces acá tienen un cuadro semejante a lo que estábamos viendo antes, donde van a tener el metano y otro tipo de sustancias con las temperaturas. Para que puedan ir analizando. Y hasta acá llegamos en este video. En el siguiente video vamos a estar viendo el estado líquido. Así que bueno, nos vemos en el siguiente video.